Gracias, gracias, muchísimas gracias. Es hora de elegir al ganador de nuestro concurso. Está en el asiento B3. Jorge, estás en el B3, ganaste. Puedes practicar con esto. Jorge tomaba muy en serio la dirección y practicaba todo el tiempo. Lo siento, Jorge. Ahora Jorge sabía por qué en las sinfónicas no había perros. No hay problema. Ten, usa la mía. Oye, Jorge, ¡qué bien te ves! ¡Ahí está! ¡Sharky! ¡No molestes a Jorge! ¿No ves qué elegante está? ¡Jorge! ¡Bien! ¡Felicidades, Jorge! ¡Bravo! ¡Bravo! De esa experiencia, Jorge aprendió dos cosas. El tiempo es muy importante. Y a la gente le gusta ver a un perro malabarista. En las mañanas, Jorge salía por el diario al pórtico. Esta mañana el diario había ido hacia él. ¡Lo siento! Jorge deseaba ser repartidor algún día. Pero ni siquiera sabía andar en bicicleta. Al menos no todavía. ¿Eso? Era mi bicicleta cuando era niño. Cuánto la disfruté. Pero eso fue hace mucho tiempo. A Jorge le gustaba saber que el hombre del sombrero amarillo lo sostenía. Para el tercer día, pedaleaba tan rápido que el hombre del sombrero amarillo se cansaba.
Muy bien, Jorge. Ya estás listo para hacerlo solo. Recuerda bien, fíjate por dónde vas. Conduce del lado derecho e indica tus vueltas hacia la izquierda y hacia la derecha. Así es. Ah, y pórtate como un buen monociclista. Adiós. ¡Guau! ¡Qué buen truco! Perdón por ir tan rápido, pero tengo que ir a la escuela. Oye, ¿podrías terminar mis entregas? ¿La ruta del repartidor? Parecía que sus deseos se habían cumplido. Todas las casas reciben un diario, incluyendo las del otro lado del arroyo. Sí, ahora Jorge era un repartidor de diarios. Nada evitaría que completara su ruta. La última vez en el arroyo, el hombre del sombrero amarillo había hecho barcos de papel. Creía recordar cómo. El barco estaba tan bien que decidió hacer una flota completa. Hola, ¿cómo estás? ¿Repartes diarios? Es un trabajo importante. Y ya solo te falta uno por entregar. Casi terminas un día de trabajo arduo, ¿eh? Jorge no podía esperar a que se secaran los diarios. Le había prometido a Bill entregarlos todos. Y si no lo hacía, Bill podría perder su trabajo. Tal vez el hombre del sombrero amarillo sabía dónde conseguir diarios secos. Espera un segundo, Jorge. ¿Qué tal si compramos unos diarios secos y vamos a entregarlos ahora? Y así, Jorge pudo terminar su recorrido como un verdadero repartidor de diarios. Tal vez sea hora de comprarme una bicicleta nueva. ¡Lo siento! Ese es un transbordador. Transporta personas y autos por el río. Jorge amaba los autos, pero autos y barcos juntos era la fórmula perfecta de la transportación. Hola, hoy es la exhibición anual de modelos de barcos. Grandes premios para barcos pequeños. Jorge, aquí estoy. ¿Qué te parece, Jorge? Son como la novia de los marinos. ¿Un citadino como tú sabía eso? ¡Guau! ¿Tú lo hiciste, Bill? Sí, señor. Es un barco impresionante, ¿no lo crees, Jorge? Gracias. Pero no se compara con el ballenero del señor Quinn. Es ese de allá. ¡Suban redes! ¡A la orden, capitán! ¿Y ya vio ese? El arca de la señora Rankins.
Y miren todos esos barcos que están por allá. Será una competencia muy dura este año. No debes subestimarte, Bill. Créeme, tu barco está bien hecho. Suerte. Sí, claro, quédate con Bill. Instalaré esto aquí. Yo estaré en las gradas. Iré a apartar lugar para poder ver competir a Bill. Me gustaría ganar un reconocimiento. Tuve que ahorrar 9 semanas para comprar todo el material. ¡Ah! Tengo que ir a repartir el diario. ¿Podrías cuidar mi barco en lo que hago mi recorrido? Jorge no entendía qué le había hecho. Se veía perfecto. Pero algo sí sabía. ¡No! Bill no podría concursar con ese barco. Jorge tenía que construirle otro y rápido. Por desgracia, Jorge no tenía idea de cómo hacerlo. Muy bien. Un barco ancho, al que le sale vapor, y una propela. Ya terminé. Llevaré mi bicicleta a mi casa. ¿Podrías cuidar mi barco por unos minutos más? Oh, ¡vaya suerte! Oh. Me hiciste un gran favor, Jorge. Olvidé cerrarle las ventanas. Gracias por avisarme. Me hubiera frustrado si me pasara en el concurso. Hay que poner atención a los detalles de los barcos a escala, para que no se les mete el agua. Muchas felicidades, Jorge. No sabía que habías hecho un bote. Lo convencí de que entrara. Y ¿ya viste esto? Dice mejor barco de un mono. ¡Qué chistoso! Debieron acabarse los listones normales. Lo solucionaré. Diré que hagan uno que diga mejor barco de un citadino. Buenos días, Jorge. Déjame dormir 5 minutos más, ¿sí? ¡Ay! ¡Dense prisa! Esta montaña rusa los sube, los baja y los hace dar giros a 100 kilómetros por hora. Así que vengan a la isla Sunny y suban a la Pitón Turbo 3000. ¡Órdenes del capitán! A todos les emocionaba subirse a la Pitón Turbo 3000. Excepto al hombre del sombrero amarillo. Las montañas rusas le daban miedo y recordó la primera y última vez que se había subido a una. Había sido hace tanto tiempo que era solo un niño de sombrero amarillo. Y desde ese día, las montañas rusas lo inquietaban. Muy bien. Ya soy un adulto. No hay razón para temerles a las montañas rusas.
Que lo disfrutes mucho. Yo tengo sed. Disculpa. Lo siento, pero no puedes subir al Pitón Turbo 3000. Tienes que tener esa altura para subirte y no la tienes. Así, tesoro. Duérmete. Nada te hará crecer más que dormir bien. Y quiero que crezcas mucho y seas muy sano. El crecimiento había cansado a Jorge. Si se crece durmiendo, tal vez podría hacer las dos cosas a la vez. Dormir lo había hecho crecer mucho. Al menos en su sueño. Lo siento. No te puedes subir al Pitón Turbo 3000. ¡Eres muy grande! Jorge no había crecido tanto como en su sueño. Pero sí lo suficiente como para medir 5 caramelos. ¡Mi gorra! ¡Perdí mi gorra! Ver a Betsy perder su gorra le recordó al hombre del sombrero amarillo aquel día fatídico. ¡Mi sombrero! ¡Perdí mi sombrero! ¡Eso es! No les tengo miedo a las montañas rusas. Me da miedo perder mi sombrero amarillo. ¡Tu gorra está a salvo, Betsy! ¿Por qué esos rostros tristes, amigos? No me gusta que haya rostros tristes en mi parque. Hola, Capitán Sunny. Es que este mono es muy pequeño para subir al Pitón Turbo 3000. ¿Muy pequeño? Bah, no es muy pequeño. Los monos no crecen mucho. Por eso tenemos otro límite de altura en el caso de un mono. ¡Sí! Puedes subirte, Jorge. Y me subiré contigo. Pero primero, dame tus caramelos. ¡Ah! ¡Ah! Era el día perfecto para sentarse en el balcón a dibujar aves, comer uvas y beber jugo. Jorge había visto muchas aves, pero ninguna que trajera eso. El ave había visto muchos animales, pero ninguno que hiciera eso. Y no se iría de ahí hasta saber qué clase de animal era Jorge. Jorge, ten cuidado. Espera, amigo. Que haya regresado aquí no significa que sea su casa. Esas palomas tienen casas especiales. ¡Ah! ¡Llegó la pizza! ¡Lava tus manos! Jorge tiene que ir a su casa. Esta no es una casa para palomas. Si ese era el problema, Jorge podía convertir su casa en una casa para palomas.
No era perfecto. Aún. ¡Brújula! ¡Qué gusto verte! Sí, Brújula casi es un ave doméstica y no admite que no tiene buen sentido de orientación. Jorge, el portero es amigo de la paloma. Vino a llevársela a casa. A la verdadera. Oigan, amigos, miren quién regresó. ¿Ves? Ha vuelto a su hogar. Es para que las aves posen y las dibujes. Está muy bien, Jorge, pero a las aves les gustan los árboles de verdad. ¡Brújula! Mira, aquí hay un árbol de verdad. Escoge tu rama. Las palomas aún no sabían lo que era Jorge, pero había hecho un buen árbol. Tracy les enseñaba a sus polluelos a caminar erguidos, muy orgullosos. Era hora de un baño, porque, para el orgullo de los pollos, la limpieza cuenta. ¡Jorge! ¿Quieres venir, por favor? No tardan en llegar los vecinos a nuestra jugada mensual. Necesito que vayas a la tienda. Ya no hay palillos. La fiesta no estará completa si no hay palillos para los aperitivos. Ah, y también malvaviscos. Y una baraja nueva. Tú manchaste la otra con la jalea. Lleva esta lista a la tienda de Ada y Luke. ¿Quieres? Parecía que una gallina tenía problemas. Jorge se dio cuenta de que esos polluelos tenían que ser rescatados. Ahora los polluelos solo tenían que cruzar. El puente aún no era seguro. ¿Qué podía hacer para hacerlo seguro? Ese puente tenía unos triángulos a los lados. Jorge sugirió que cruzara uno a la vez, por si el puente no podía sostenerlos a todos.
pero el puente era muy resistente. Hasta sostenía a una gallina. Un trabajo bien hecho. Jorge ya podía ir a casa con los malvaviscos, los palillos y la baraja. Bueno, tal vez todavía no. Esa debe ser una buena fiesta para necesitar más malvaviscos, palillos y otra baraja. Ahora sí es una fiesta. Comience, señor Quinn. Amigos, vamos a jugar canasta. Sí. ¡Mamá! ¡Ven a ver lo que hicieron los polluelos! ¡Son unos genios! ¡Hay que empezar a ver escuelas! Y ese fue el principio del fondo para la educación de los pollos superdotados. Bienvenidos al increíble jardín botánico. Cornucopia de comestibles exóticos. ¡Arándanos! ¡Vini, yo te gano! Los arándanos son mi fruta favorita. ¡Vamos, Jorge! Parece que olvidaron la regla de los novatos del condado. Regla número 1. No comer ninguna planta que no sepan que es 100% segura. Eso significa... ¿Consultar la guía de plantas comestibles? No recibir la aprobación de un adulto. Cierto. Regla número 2. Las plantas están vivas. Pueden matarlas o lastimarlas si son muy toscos. Así que no las arranquen y no rompan ninguna rama. Síganme. Oye, ¿por qué parpadea la pantalla? La Tierra está fuera de eje o... olvidé cargar las baterías. Bien. Jorge, ¿puedes trepar y ver dónde estamos? ¿Y Bill? Bill, ¿a dónde vas? Por acá. Tengo mi brújula de respaldo. Es por acá, amigos. ¡Bill! ¡Un novato jamás deja el camino! ¡Es la regla número 3! ¡Bill! La emoción está aumentando porque rumbo andan buscando. En esta dirección, verde. En esta dirección, un camino. Jorge no podía creer lo que veía. Alguien trataba de romper esa rama. Alguien no estaba siendo un buen novato. ¡Ay, no! Este hombre estaba destrozando un árbol. ¡No! ¡Hey! ¿Eres un mono? ¡Genial! Siempre quise tener un mono, pero mi madre no me dejó. Tenía que hacer algo y rápido. El árbol peligraba. ¡Oye! ¡Devuélveme mi sombrero, mono! No era su intención que se mojara el sombrero. ¡Ay, no! ¡Ay, no! El hombre. Pero no se podía quedar. Tenía que ir a ver el árbol. Jorge pensaba en la forma de pegarle las ramas al árbol. Con algo pegajoso. Muy pegajoso. Como... lodo. ¡Jorge! ¡Ay,
¡Qué bueno que te encontramos! Ay, perdón por dejarte en ese árbol. Doctora Habichuela, qué gusto verlo. Siento el retraso. Tuvimos un día difícil. ¿A quién se lo dice? Primero este mono corre con mi sombrero y luego desaparecen mis tijeras. Oigan, ¿qué está pasando? ¿Y quién le puso lodo? ¿Jorge? Sí. Ya sé, el doctor Habichuela estaba cortando unas ramas y tú creíste que lastimaba el árbol. Hubieras preguntado. ¿Pero cómo? Eres un mono. Bueno, te explicaré. Esto se llama podar. Cortas con cuidado y así jamás lastimas al árbol. ¡Espere! ¡Ya lo tengo! Señor guía de novatos, según esto va en la dirección equivocada. ¿O va en la correcta? ¡Olvídelo! ¡Prosiga! ¡Hola! Me da gusto estar en casa. La profesora Weisman me pidió llevarle unas estampillas al señor Estampilla. 1, 2, 3, 4, 5. Completas. Son tan raras que temía perder alguna. ¡Guau! Jorge, no puedo creer que hayas hecho todo eso en mi ausencia. Oye, creo que rompiste el récord mundial en desórdenes gigantescos. Jorge no veía un desorden gigantesco. Solo pequeños que juntos parecían uno grande. Jorge, debes aprender a levantar tu desorden y qué mejor que hacerlo ahora. Esta es tu propia aspiradora. Ahora podrás aspirar cuando tú quieras. Hasta luego, Jorge. Sí, señor Estampilla. Sus estampillas raras están aquí en mi... ¿Pero dónde están? Aquí las vi. Aquí estaban. ¿Le llamo al rato? ¡Guau! Jorge aspiró toda la casa, incluyendo las estampillas raras. O sea que están en la aspiradora hasta que vacíe la bolsa. Sharky no podía con todos esos trozos a la vez. Qué suerte que su amigo Jorge estaba aquí. Sharky pensó que él podría cuidárselos. Olvidaba que Jorge no habla el lenguaje de los perros. ¿Un mono con capa se llevó nuestros juguetes? Un mono con una aspiradora aspiró mi billete ganador de lotería. Jorge era un héroe feliz. Pensaba en todos aquellos que había hecho felices. ¡Jorge, ven acá! ¿Por qué no aspiraba?
¿De qué servía un superhéroe sin su aspiradora? Cuando la bolsa se llena, la vacías en un basurero y continúas. Por supuesto, había que vaciar la bolsa. Y ahí estaba el lugar perfecto para vaciar todo lo que había en la bolsa. ¡Jorge! ¡Oye, mono, regresa! Jorge vio que todos los que había ayudado corrían hacia él. Seguro agradecerle. Jorge, dime, ¿ya has vaciado la bolsa? ¡Bravo! ¡Muy bien! Estaba feliz de haberles ayudado. Me da gusto decirle que todas están ahí. Ah, gracias. Jorge, ¿te gustaría aspirar mi bodega? Tengo muchos objetos valiosos llenos de polvo. ¿Dijo objetos valiosos? Perdón, pero tenemos que irnos. ¡Jorge! Bienvenido, Giorgio. ¿Cómo está tu amigo, el del sombrero grande? Oh, no puedo jugar. Estoy haciendo una comida especial para una crítica muy famosa, Sally Tesio. Cuando le gusta el lugar, el negocio, ¡boom! Es muy importante que todo esté perfecto. Tiene un paladar muy delicado. Dijo que habría pan fresco. No veo pan recién hecho. Su gusto es delicado. Pero su voz no lo es tanto. ¿Esa cosa dura era espagueti? Eso no olía a nada. Jorge quería reemplazar la pieza rota. Había visto al chef poner el resto en la olla. No olía a nada. Y el vapor que salía quemaba. Jorge debía tener cuidado. Había cambiado. Tal vez no solo eran los reposteros. Tal vez todas las cocinas eran mágicas. Esa olla convertía las cosas quebradizas en cosas esponjosas. ¿Qué más podría volver esponjoso? ¿Un huevo suave y esponjoso? Eso sería gracioso. Buena candidata para esponjarse. Si el azúcar fuera suave y esponjosa, en lugar de granulosa, se masticaría como goma de mascar. Puso azúcar en la olla para esponjar. Pero desapareció. Esto no tenía sentido. Jorge estaba seguro que esa cosa café era una patata. ¡Qué raro! Vegetales con forma de bat. Jorge sabía que al chef le daría gusto que hubiera esponjado muchas cosas más. ¿Quién convirtió mi pasta en una vulgar sopa de cucharón? Vaya.
Parece que las cucharas no se esponjan. Eso, espere. Esto no me gustó nada. Pero huele bien. Tenía razón. Entre más tiempo estaban en la olla, mejor olían. ¿Tiene un mono y un gato en su cocina? Es que el mono fue quien cocinó. ¡Oh! ¡Rico! Pero sí dijo que no le gustaba. Si usted lo hizo, no. Pero para un mono... Ay. ¡Uhú! ¡Quiero la receta! Bueno. Olvídelo, la tengo. Tal vez las cocinas no son mágicas. Tal vez sus cocineros son mágicos. Gnocchi, ¿cómo le haces para perder todos los moños, eh? Cualquier día que se empieza olfateando y se termina con galletas, es un excelente día.